Esta mañana está como invitado aquí otro cuarto bate de lo que es el análisis político. Estoy hablando del doctor Guillermo Castro. ¿Cómo está usted, don Guillermo? ¿Cómo le va? Muy buenos días, es un gusto estar aquí siempre. Para nosotros, oiga, doctor Castro, hay un dicho que el respeto no se gana con presentar la sustentación del cargo, o sea, con el hecho solamente de ostentar un cargo y con levantar la voz. Se logra mediante la actuación que se realiza en el uso de la responsabilidad que le asigna el cargo. Dicho esto, hoy más que ayer estamos viendo que se ha puesto a prueba la capacidad de muchos funcionarios para lograr un entendimiento en estos tiempos borrascosos, turbulentos que estamos viviendo en Panamá, que afortunadamente ya comienza a verse una luz, y esto lo saludamos. Vi ejemplo, ayer el órgano ejecutivo y los gremios iniciaron las discusiones sobre el problema de los altos costos de los medicamentos y el desabastecimiento de estos en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud. La Alianza Unidos por el Pueblo ha reiterado que son 5 empresas las que controlan la importación de medicinas en toda la nación panameña. Participaron en este conversatorio, esta discusión, el ministro de Salud, el ministro el director de la Caja de Seguro Social y la ministra consejera fueron los que participaron por el gobierno. Doctor Castro, ya era ineludible, era inevitable tocar este tema que ha sido un problema para la salud de los panameños y que enhorabuena, aunque se haya dado una situación inesperada, es muy probable que con estos funcionarios, que son los que tienen que estar en la mesa, se logre un acuerdo. ¿Usted cómo la ve, doctor Castro? Yo no soy un experto en medicamentos, ciertamente, No, pero pero por el sentido común y como ciudadano, no, doctor Castro. quería nada más decir que solo soy una víctima de sus precios. Mm. Pero, pero mire, si lo vemos en un panorama amplio, podemos decir que este y otros problemas quizás se encaminen a una solución viable, que no produzca el caos, qué sé yo, como usted quiera ponerlo, porque finalmente hemos empezado a confrontar la realidad en que vivimos. Esos problemas están conectados entre sí, están conectados con la estructura general que tiene nuestra economía y ninguno de ellos es insoluble. Yo, viendo este panorama, recuerdo una y otra vez a Milton cuando nos recordaba él a nosotros en el pasado aquella frase que me parece increíble, increíblemente clara de Angela Merkel, en el sentido de buscar crear una sociedad en que hubiera tanto mercado como fuera posible y tanto Estado como fuera necesario. Entonces, para todo podemos encontrar una solución si encaramos los problemas incorporando el punto de vista de todos los sectores. No lo incorporamos como un problema de comerciantes en medicamentos, lo encaramos como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y al Estado también. Por esa vía yo creo que este es un periodo que puede llegar a ser muy promisorio. Y creo que es muy importante recordar que todo esto está siendo discutido al cabo de un prolongado periodo en que los fabricantes de mesas deben haber hecho un negocio enorme. Porque todo era derivado hacia una mesa técnica de esto, una mesa técnica del otro, de lo cual resultaban soluciones como la de hacer que el Estado pagara por los medicamentos de los pacientes de 3 policlínicas de la capital, con el dinero de nuestros impuestos, en vez de encarar el problema de la formación de precios en nuestra economía, que sigue siendo, parece, un proceso muy primitivo en un mercado tan globalizado como el que tenemos. Operamos formando precios a partir de oligopolios
cuando tenemos acceso a un mercado global en el que nosotros mismos desempeñamos un papel de primer orden en sectores como el financiero. Así que simplemente que el presidente Pérez Valladares lo dijo una vez con toda claridad. O desarrollamos el país o subdesarrollamos el canal. Y la hora de esa disyuntiva ya está aquí. En Explíquelo, todos los doctor. terrenos, combustibles, medicamentos, el que usted quiera. Esta sería mi reacción como víctima de los precios, no como especialista en la materia. No, doctor, Aunque sí me gustaría comentar que el precio de los medicamentos no sería un problema o no sería tanto problema si el Estado fuera eficiente en proveerlos. Perfecto. Porque esa es la cosa. Uno tiene que comprar en la privada porque el Estado no provee. Yo no tengo duda en eso. Yo creo que eso es totalmente correcto, pero eso significa simplemente que nos hemos tardado demasiado en encarar los problemas de la ineficiencia del Estado para atender los problemas de una sociedad que ha cambiado mucho. Sí, pero a lo que estoy tratando de llegar es que sí hay un problema en el precio en la privada que hay que atender. Sí. Pero siento que la atención se enfoca ahí y no en la raíz del problema, que es que debería ser el Estado el que asegurara y que, o sea, que sea un lujo, que él sea el que no quiere ir a la policlínica, que ese entonces vaya a comprarlo a la privada, pero no, que no sea por un tema de necesidad. Así como muchas personas en Panamá que no pueden pagar un carro, pagan un carro porque no tienen una alternativa de transporte público. Si el Estado proveyera un transporte público adecuado, universal, tener un auto sería un lujo. No tendríamos que tener todas estas discusiones sobre, o no tan amplias, sobre que si hay estacionamiento, sobre que si hay gasolina, porque el problema estaría resuelto, o por lo menos atendido adecuadamente por el Estado, de un servicio básico. Entonces siento que a veces miramos para el lado que no es. O enfocamos los recursos del lado que no es. Eso abunda en el planteamiento de Milton a que yo hacía referencia. No tenemos el Estado que necesitamos. Y eso ha terminado por que el Estado se vuelve él mismo un problema para tener el mercado que hace falta. No sé si me explico. O sea, no es un problema aislado, está conectado todo esto. Discúlpame. En el espíritu de lo que habla Guillermo, decía el exalcalde Peñalosa de Bogotá, un país desarrollado no es aquel en donde los pobres tienen carro, sino donde los ricos usan el transporte público. Asimismo, con todos los demás servicios públicos. Si el servicio de salud, como plantea Camila, fuera lo suficientemente bueno, probablemente los costos de los seguros privados serían menores, las alternativas privadas serían para temas muy, muy especializados, pero la gente, como es el caso de España, digo mi ejemplo, estuve de embajador, cuando llegué me sugirieron, cómprate un seguro o contrata un seguro privado para cuestiones, emergencias, una fractura, una cortadura, algo que requiere una atención leve. Pero si te vas a enfermar de verdad, vete al hospital público, porque el hospital público en España es mejor que el privado. Entonces, cuando tenemos eso, y lo podemos tener, porque Panamá no es un país pobre, Panamá es un país con recursos mal distribuidos, Panamá es un país que tiene un sistema de captura de beneficios en donde sectores organizados han colonizado al poder político y le han capturado bolsones de beneficio. Y esto se cumple tanto en ciertos sectores empresariales como sectores profesionales, como sectores sindicales. Todo aquel que ha tenido la capacidad de organizarse y de generar algún tipo de poder o fuerza, lo utiliza para capturar su pedazo del poder y su pedazo del beneficio del poder. Pero eso no es una economía de mercado. Eso es una economía mercantilista en donde el poder distribuye los privilegios entre los factores que sostienen ese poder. Milton, pero hasta que no hagamos lo que señala, termino con esto, Ñito, lo que mencionó, una frase que ha dicho Angela Merkel, pero que es originaria de Ludwig Erhard, es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.
sea, primero se le da la oportunidad a la iniciativa particular y solo cuando ésta no puede satisfacer las necesidades sociales, entonces hay una intervención estatal. Si nos movemos en ese campo, Panamá va a ser un país más justo, más rico, más armónico. Ahora mismo este status quo nos tiene de crispación en crispación y de crisis en crisis. Mira, yo quiero ser crudo, pero no rudo, es lo que voy a decir, que eso quede muy claro. La realidad inobjetable, incuestionable, es que los políticos hasta ahora han estado al servicio de lo que es los dueños del dinero. Eso es lo que se ha impuesto aquí en Panamá y ha llevado que los políticos, para lograr sus objetivos de ascender al poder, recurren a los señores del dinero. Los señores del dinero aportan dinero a las campañas y por supuesto que esa inversión pues tiene que ser revertida. Esa es la realidad. Aquí hay que cambiar esa dinámica, ¿saben por qué? Porque hay que evitar ya futuros detonantes de las emociones, que eso es lo que lleva a la indignación que hemos vivido y padecido todos nosotros en las últimas semanas. De eso se trata. La inteligencia de la clase política, de los gobernantes, en comprender que este pueblo tiene lo que se llama el enojo popular a flor de piel. La realidad está superando la ficción. Y aquí no hay que echar más cuentos. Aquí hay que ver las cosas como son. No nos hemos hablado ninguno de nosotros de los rigores de este grito popular, porque esto ha salido y ha nacido de los estratos populares, ¿okay? De los indígenas, de los maestros, etcétera, 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 y ha logrado que la actual administración felizmente haya comprendido que esto no únicamente afecta a las clases populares, sino a una clase media que se merece mejor suerte porque se ha superado y que es víctima de las circunstancias del mal manejo que se ha dado en décadas anteriores a lo que es el impulso de las posibilidades de superación de esa clase media que se la merece, porque para eso ha estudiado y se ha preparado. Dicho esto, en pocas palabras, hay la oportunidad de cambiar este país. Y el país cambió, pero quiero aprovechar que se está dando esta coyuntura para tomar las decisiones adecuadas, porque de cara a la realidad tenemos que evitar que esto continúe en un futuro. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos de Infoanálisis, estamos hoy analizando con el doctor Guillermo Castro la situación por la cual está pasando no únicamente el gobierno, sino la ciudadanía también. Una ciudadanía que ha demostrado o ha exhibido la falta de docilidad. Ya no son tan dóciles como antes. Y esa ingenuidad incomprensible antes también ya desapareció o ha desaparecido igualmente, porque se ha expresado en las calles. Ya yo creo que la sociedad panameña en su conjunto ha entendido que el poder no lo tienen los gobernantes, sino los gobernados. Y eso es interesante para buscar un equilibrio en lo que es cualquier sociedad que se jacte de ser moderna. A ver, doctor Castro, la educación es una asignatura pendiente de muchas administraciones. Los educadores están reclamando a voz en cuello que se cumpla con el 6% del Producto Interno Bruto para el sector educativo y ponerle freno también al alto costo de la vida. Comencemos por el tema de la educación, este reclamo de los educadores que no es de nuevo cuño, es de vieja data, como usted bien sabe. Tiene el gobierno la oportunidad, en este caso, doctor Castro, de hacer justicia en ese sentido, porque la educación en Panamá es sumamente precaria. ¿Cuál es su opinión acerca de esta oportunidad que se presenta para que se cumpla? Es cumplir, esto no es que se cumpla con el 6% del PIB o del Producto Interno Bruto para la educación, doctor Castro. Yo quisiera poner esto en perspectiva. De la educación podemos decir lo mismo que de otros muchos problemas, incluyendo el de medicamentos, ciertamente, que tenemos. Es un problema que se ha venido acumulando y que ha sido encarado con grandes frases
con algunas inversiones, pero que en realidad no ha sido abordado con la sociedad como debería ser. O sea, este es un sector en el que tenemos un acumulado como lo tenemos en todos aquellos otros que hoy salen a la luz como resultado de la crisis general en que estamos inmersos. Yo quisiera hacer un giro en este sentido, para plantear dos cosas. Una, nosotros necesitamos realmente ubicar nuestra circunstancia interna en relación con la circunstancia regional y global. Hemos tenido distintas estrategias de evasión de los problemas medulares y una de ellas ha sido la de determinados sectores que ante un planteamiento analítico, digamos, de cómo está organizada la estructura económica, saltan inmediatamente a decir que el comunismo está a las puertas de la ciudad. Es una tontería. Se ponen en los ejemplos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, es cierto, nadie quiere ir en esa dirección. Pero si uno ve Chile, Colombia, México, Honduras, Brasil, uno de pronto ve que las principales economías de la región han entrado en procesos de reforma, unas con más fortuna, unas con menos, sin excluir para nada al sector privado, aunque excluyendo y discutiendo problemas de mercantilismo, en el sentido que se ha empleado en este programa. Y quienes han intentado evadir esos problemas se han enfrentado entonces a situaciones como la de el presidente Lasso en Ecuador, manifestaciones en la calle, el ejército afuera. De indígenas, los indígenas particularmente, doctor Castro. Los indígenas particularmente, sí, que están muy bien organizados en Ecuador. Entonces, sí. en Panamá, nosotros encaramos esto como el riesgo de llegar a donde están aquellos. Cuando yo creo que aquellos están en una situación mucho mejor porque han abierto sus democracias y han permitido una participación mucho más amplia en el procesamiento de los conflictos políticos. Sin embargo, y esto además hay que verlo en un país como el nuestro, sobre todo a la luz de un tema que nosotros no abordamos realmente nunca, que es la crisis global. Parece mentira que nuestro escudo diga pro mundo y beneficio y que hacia adentro nos olvidemos del mundo. Y estamos en peligro de una recesión que podría agravar mucho más los problemas internos y exacerbar los conflictos sociales. Pero uno no ve una Cancillería, uno no ve un Ministerio de Economía y Finanzas, uno no ve ni siquiera un sector universitario que diga vamos a hablar sin tapujos de esta crisis. Vamos a analizarla en todas sus dimensiones y vamos a ver a la luz de esta crisis cómo está cambiando el mundo, cómo está cambiando la región y cómo podemos nosotros aprovechar esa corriente de cambios para, no para vencer, que es la obsesión maldita de la política, sino para trascender la situación de atraso en que estamos, que se está agudizando, no se está resolviendo. Entonces, tenemos que andar con el mundo, no podemos andar contra él y mucho menos pretender quedarnos al margen de lo que está ocurriendo. Entonces, este es un momento, Doñito, de liderazgo. Eso no significa que necesitamos un caudillo iluminado. Esto significa que tenemos que acudir a lo mejor de nuestra sociedad, al mejor talento de nuestra sociedad y traer a discusión los problemas del país como tales problemas del país y de su sociedad. Y debemos reconocer con precisión cuáles son aquellos problemas que definen el interés general de la sociedad y por tanto pueden ser asumidos políticamente. Yo cerraría esta idea con lo siguiente. A mí me parece que si vamos de problema en problema, cuando lleguemos a los niveles de endeudamiento de la clase media, ya va a ser muy tarde. Y sin embargo, eso es un gran problema que nadie menciona. Tenemos una clase media devorada por las deudas, prisionera, secuestrada por los bancos, pero eso no está en el tapete de la discusión. ¿Por qué? Sin embargo, ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta, doctor Castro? Falta que estemos dispuestos a
construir este diálogo y no tratar de entrar tumbando puertas. Los que están en el diálogo y los que están afuera tendrán que dialogar juntos más temprano que tarde. Y eventualmente, yo creo, pero me reservo un poco esperando a Milton, que tiene más experiencia que yo en estas cosas, nosotros tendremos que ir, como tantos otros países de la región, a una reforma o a una reforma, no una reforma, a una constitución correspondiente a los tiempos que corren. Si puedo intervenir, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que llegar a ello. Lamentablemente, estas mismas grupos organizados que han capturado sus espacios de poder le tienen terror a un proceso constituyente. Sí. No te digo que el terror sea totalmente infundado, porque hay elementos de la Constitución, como el título del canal, etcétera, con los cuales nadie quiere meterse para no dañarlo, ¿no? Entonces yo entiendo que hay sectores, pero ninguna constituyente, ningún proceso constituyente en Panamá jamás ha cambiado toda la Constitución. Siempre le ha hecho cambios puntuales, y si analizamos la Constitución vigente, es una acumulación de iniciativas constitucionales de más de un siglo, y la del 1904 traía como fundamento las constituciones previas que rigieron en el Istmo. Entonces, eso en cuanto a la constituyente. Pero quiero hablar del tema de la clase media. Nadie habla por la clase media. Los grandes voceros defienden a los más pobres entre los pobres y a los más ricos y sus intereses. Pero los que pagan la cuenta son los de la clase media, los que pagan los impuestos mayoritariamente. Son los profesionales, los micros, pequeños y medianos empresarios, los asalariados a los cuales se les descuenta el impuesto sobre la renta casi sin ningún recurso de deducciones ni nada por el estilo, aunque el sistema en el tiempo ha evolucionado para reconocer unos mínimos no tributables. Pero a dónde voy es que le falta vocería a esa clase media que carga con la tributación, que está muy endeudada, que en estos 2 años se ha comido sus ahorros, que no ha podido liquidar activos porque el mercado no existe para venderlos, y que ahora, ante una situación mundial, porque muy bien dice Guillermo, Panamá no se puede abstraer de lo que pasa en el mundo. En el mundo hay un encarecimiento del combustible, un encarecimiento de los alimentos, desencadenado por la guerra en Ucrania, pero eso tiene un efecto inflacionario que los bancos centrales del mundo están enfrentando con aumento de tasas de interés y con mucha frecuencia. ¿Qué significa eso? Que esa clase media que se ha depauperado, que se ha comido sus ahorros y que se ha endeudado, ahora va a pagar intereses más altos y probablemente letras más altas, ante las que ya no puede pagar, pues van a subir o se extenderán los plazos. Y ahí esperamos que la banca sea creativa para no asfixiar a sus deudores. Pero si no le prestamos atención a esa clase media, es cuando vendrá la verdadera revolución. Ojo, si bien en las historias de la Revolución Francesa o la Revolución Rusa hablan de las hambrunas, no es hasta el momento en que se moviliza la burguesía, que se moviliza la clase media, que llega la revolución. Entonces, si aquí no empezamos a atender a ese sector que paga los impuestos, que mueve la economía, que genera el empleo mayoritariamente, si no atendemos sus angustias, podemos quedar en esos escenarios que le preocupan a la gente, y tenemos que atenderlo antes de la protesta. Yo te voy a decir algo. Que salga a la calle. Sí. Ahora, antes de eso, tenemos que hacer una reforma estructural del modelo de país que queremos ser, y eso implica una reforma constitucional y muchas otras cosas más. Mira, aquí se habla muy poco de la realidad nuestra. En la pirámide socioeconómica que tiene la clase alta, la clase media y la clase baja, en nuestro país no hemos vivido los rigores de lo que es la gravedad de las diferencias sociales, precisamente por esa clase media que ha evitado perdón, el roce entre la clase alta y la clase baja. Ha sido como un colchón que ha evitado ese tipo de situaciones de los cuales hoy América Latina padece. Quiero decir con esto que debemos cuidar esa clase media, y corresponde a los gobernantes mirar un poquito más hacia esa clase media, porque siempre piensan con criterio populista, ¿no?
en la clase baja, pero esa clase media es tan organizada como cualquier otra que puede tomar en un momento determinado decisiones ante la falta de interés que se ha demostrado por décadas hacia ese sector de la población, que son los profesionales, los que pagan impuestos, los que más sufren los rigores de cualquier tipo de crisis. Voy al corte comercial. Al regreso, más aquí en Info Análisis con nuestro invitado, el doctor Guillermo Castro. Viene más. Bueno, amigos de Info Análisis, con nuestro invitado Guillermo Castro, estamos dando un pantallazo acerca de nuestra realidad. Y Camila tiene una pregunta importante para el doctor Castro. Diga, Camila. No, la pregunta viene ahorita, pero antes para comentar. Dentro de toda la discusión que estamos teniendo, también es muy importante saber para qué. Y es que ofrecer oportunidades también es una parte crucial. O sea, que la gente sienta de que existe la posibilidad de la movilidad social, de que si se esfuerzan va a haber una recompensa por ese esfuerzo. Y creo que actualmente, con las cosas como están, y he preguntado en este programa muchísimas veces a diferentes personas el tema de por qué en Panamá los salarios son tan bajos, por qué no hay tantas oportunidades, por qué hay ingenieros cobrando $600. Y una consecuencia que yo estoy comenzando a ver y que siento que se va a exacerbar más con el tiempo es la fuga de cerebros. O sea, que mucha gente joven, profesional, va a venir, se gradúa de la universidad aquí o afuera, ve el panorama en Panamá y se va a ir. Y ese conocimiento se lo va a llevar a otras latitudes. Y eso es terrible para cualquier sociedad, porque pierde su generación de relevo, pierde sus mejores talentos, y sin eso no va a haber un desarrollo particular. Teniendo eso en mente y un poco los problemas que estamos teniendo, la pregunta que le quería hacer al doctor Castro es, ya sabemos que hay 8 temas sobre la mesa. ¿Cuáles cree usted que deben ser temas sobre la mesa que no necesariamente lo están actualmente? Mira, hay 8 temas sobre la mesa, pero no está el país sobre la mesa. El problema, podemos hacer una lista infinita, poner la tasa de interés de los bancos, las deudas de la clase media, lo que tú quieras, pero no está el país sobre la mesa. Si se maneja adecuadamente la mesa, podemos llegar al país y entonces ir a lo que le comentaba hace un momento, Añito, que si vamos a hablar de educación, bueno, la educación es un medio para un fin. ¿Cuál es ese fin? Esa pregunta no tiene respuesta porque lo que tenemos es una mesa surgida de un choque con la realidad que está atendiendo algunos problemas urgentes, pero quizá no los está atendiendo en su trascendencia, en su importancia, que es la de evidencias de la necesidad de una transformación en Panamá. Ahora, no podemos ir a una transformación en Panamá si no hay un acuerdo, si no hay los liderazgos necesarios políticos para expresar el interés general de la sociedad y obviar este tipo de conducta de que cualquier transformación nos lleva al neocomunismo o a lo que usted quiera. O sea, si movemos un dedo, vamos a quedar en Venezuela. Eso es una tontería. Ningún país va a quedar en Venezuela si movemos todos los dedos de todas las manos en la misma dirección. Y el país requiere esa transformación. Doctor Castro, no hay ninguna razón para que nosotros sigamos pensando que gracias a los subsidios vamos a tener controlada la pobreza. La pobreza no se controla con subsidios. La pobreza se controla con verdaderas oportunidades de empleo para las cuales hace falta una educación mucho más consistente que la que tenemos. Doctor Castro, a ver, la pobreza y la desigualdad son unas infamias monstruosas que se han vivido en América Latina. El resultado al final del camino es que algunos expertos en la materia, yo no soy experto, pero leo, atribuyen esa desigualdad y esa pobreza al factor de la presencia de lo que dicen algunos el socialismo del siglo XXI, otros hablan de los progresistas que están gobernando utilizando precisamente la vía de la democracia. No es que han llegado allí bajo ningún tipo de artilugios o de inventos. En democracia han ganado las elecciones. ¿Cuál es su visión acerca, pragmática, acerca de por qué esa tendencia en el continente, en la región, de un giro
hacia el mandato de los progresistas o de la nueva izquierda latinoamericana, doctor Castro? Yo creo que, mira, yo creo que la política debe ocuparse de problemas sustantivos. Y sin embargo, en el manejo político, en la incapacidad de enfrentar la crisis, nosotros nos vamos hundiendo en un mar de adjetivos. Nadie en su sano juicio desea ir a una situación como la de Venezuela. Nadie desea ir al nivel de enfrentamiento con los Estados Unidos que contribuye a mantener esa situación en Venezuela a punta de sanciones. Pero eso no tiene, eso es un problema, puedo decir, de Venezuela en ese sentido es una proyección en el siglo XXI de formas de hacer política del siglo XX. Quiero dejarlo muy claro. Si uno va viendo qué está ocurriendo, vuelvo y digo, en Chile, qué está ocurriendo en México, ahí no hay una guerra contra el sector privado, ni mucho menos. El videíto de Mujica que circula diciendo que yo no puedo nacionalizar lo que no puedo manejar y que hay un lugar para el sector privado en el futuro de nuestros países, es muy decidor. Ahora, Mujica también es de izquierda, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de dialogar. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestro país, entender las transformaciones que ya han ocurrido y entender los rezagos políticos, institucionales, sociales que nos impiden optar por las oportunidades que ofrece esta crisis y nos llevan a encastillarnos con la idea esta propia de la iberosfera de Vox, de que todo cambio es el comunismo que toca la puerta. Eso no tiene pies Vox ni de cabeza. España. Ajá. Sí, pero han montado la iberoesfera, ¿no? Que es la internacional de la extrema derecha actuando en todos nuestros países. Y está bien, hay una extrema derecha, qué bueno que sale a flote y dice lo que piensa, pero el problema medular es que hay que trascender esta circunstancia para crear una distinta que exprese el interés general de la sociedad, incluyendo en ese interés, naturalmente, el del sector privado en desarrollar las ventajas competitivas de Panamá, mucho más allá de las restricciones que impone el modelo que tenemos hoy en día, de un país que tiene dos regiones, una muy próspera en el corredor interoceánico y las otras flotando en la incertidumbre y el atraso, que son las que han generado ahora la crisis política que hemos tenido. El interior ha bloqueado a la capital, eso es una cosa muy novedosa, pero la capital está en capacidad de dialogar sobre estas cosas. El gobierno que dice representar al país está en capacidad de conducir este diálogo. Eso es lo que hay que exigir. Cómo trascender esta situación, cómo poner al país en la mesa, más allá de los problemas puntuales que se están discutiendo hoy en día. Perdón si me... No, doctor Castro, discúlpame. Estamos disfrutando. Oiga, el cambio electoral. Pero en ese sentido también me parece importante lo que usted mencionaba de estos. Yo cuando vi las reacciones un poco histéricas por el discurso sobre el modelo del país y cuando se trajo el tema de los impuestos, sentía que estaba como en los años 60 y aquí el McCarthy hablando del fantasma rojo y todas estas cosas. Verdaderamente me pareció una reacción desproporcionada. Algo que a mí me parece que sí uno de vez en cuando tiene que mirar hacia adentro y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? Este modelo que he tenido por 100 años, o sea, ¿qué se le puede arreglar? ¿Cuáles son los puntos de presión antes de que estos exploten? No, y por ejemplo, sale un sector a decir que hay que evaluar el tema de la evasión fiscal. Y yo no veo nada de malo en un momento en el que tenemos que ver cómo vamos a pagar nuestras cuentas, de sentarse a ver, ok, ¿quiénes pagan cuánto? ¿Están pagando todo el mundo lo que tiene que pagar? ¿Qué podemos hacer para hacer el sistema más eficiente? O sea, pero siento que se forma un pánico y una histeria cada vez que surgen estos temas que no me parece adecuada. Hay que pagar las cuentas y hay que evaluar
cómo lo vamos a hacer y que todo el mundo pague lo justo dentro de sus posibilidades y que no le caiga la carga más a sectores que no necesariamente tienen los recursos para hacerlo. Doctor Castro, nos quedan 2 minutos, doctor Castro. Sí. Hay ese humor electoral que ha ido cambiando en América Latina, que ha llevado, que estamos hablando, ¿no? La presencia de líderes con mentalidad progresista, de izquierda. ¿A qué obedece ese cambio de humor electoral a juicio suyo en nuestra América India, doctor Castro? 2 minutos. 2 minutos a la incapacidad de los sectores tradicionalmente dominantes de conducir los cambios, de plantear y conducir los cambios que la realidad demanda. Estamos montados sobre modelos que están agotados, donde entonces resulta que la pobreza se instala en la puerta de la casa y no hay manera de que deje de estar ahí. Bueno, la gente dice, ya está bueno, vamos a explorar otros caminos. Pero yo vuelvo y reitero, la masa no vota por dictaduras, vota por gobiernos que tienen otros enfoques. Es muy probable que los peronistas salgan del poder en Argentina el próximo año. Pero eso es la democracia. La democracia no es imponer mi punto de vista y mis intereses cueste lo que cueste. La democracia es la disposición a aceptar la voluntad de la mayoría. Yo diría que en América Latina, si queremos usar símiles, hay que mirar a Bernie Sanders. Es el tipo de político que para los Estados Unidos, donde no ha podido triunfar, inspira a mucha gente y sirve de referente en América Latina. Y a muchos jóvenes en particular. A mí eso es lo que me llamó la atención de su campaña. Generaba mucho entusiasmo entre jóvenes, jóvenes universitarios, etcétera. Sí. Ese fue el público que él cautivó. Oiga, doctor Castro, gracias mil por revisar con nosotros la espesa realidad panameña. ¿Sí? Se aprecia mucho, como siempre, sus aportes, doctor Castro. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, mi niñito. Gracias a ti. Muchas gracias a usted. Oiga, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.